anniversary event. Bienvenidos al sexto aniversario. Ryan, our theme is being extraordinary. Ryan, el tema es ser extraordinario. And this is truly an extraordinary event. Y literal, ese evento ya es un evento extraordinario. It's by far the largest ACTIVZ gathering we've ever had. Es lo más grande que jamás hemos tenido en la historia de ACTIVZ. With more countries represented than we've ever had. Con más países aquí representados que hemos tenido en el pasado. And guess what? It will never be this small again. Y nunca estaremos así tan pequeños. So congratulations for being extraordinary and making the effort to come with us today. Así que felicidades por ser extraordinarios en hacer el empeño para llegar con nosotros el día de hoy. You know, last night we had a special dinner. Anoche tuvimos una cena muy especial. And at that dinner, Angie Hawthorne said something very important. Y durante la cena, nuestra directora encargada de operaciones, Angie Hawthorne, compartió algo muy importante. She said that everyone is extraordinary. Ella decía que todos somos extraordinarios. So let's have some applause for all of you extraordinary people. Así que un aplauso para todas las personas extraordinarias. You know, Ryan, being extraordinary starts at the very moment of birth. Ryan, ser extraordinario inicia con el momento de nuestro nacimiento. This is a picture of my daughter with her 5th child. Esa es una foto de mi hija, con su quinta hija o su quinto hijo. And I think a lot of us in our ACTIVZ journey are kind of like babies. Muchos de nosotros en la jornada aquí en ACTIVZ llegamos un poco como un bebé. At first, we think all that we can do is kind of lie there. En el inicio quizás nos acostamos mucho. But then we learn that we can sit up. Luego se aprende a pararse. The more we try, the more that we can do. Y cuanto más intentamos, más se aprende a hacer. And then we try a little harder. Y cuando nos esforzamos un poco más, And we start crawling. empezamos a caminar en las 4 patas. And that's good, but sometimes we get stuck, don't we? Aunque se aprende, a veces nos estancamos. I said 4 paws, that's why they're laughing. We call it our 4 paws. I'm offended that he called my granddaughter a dog. Está ofendido que le decía que su hija su nieta era una perrita. But she's a cute little dog. Pero es una perrita muy bonita. But then we get a little bit more courage. Sometimes we get upside down. Y luego nos da más coraje y a veces intentamos más y a veces nos caigamos. And then we try a little harder and we take the very brave step of standing up. Pero retomamos el reto y nos ponemos a parar. Maybe for you, standing up at ACTIVZ meant doing your first presentation. Quizás para ustedes pararse quería decir hacer su primera presentación. And like a baby, you were a little bit scared and a little bit Y wobbly. como bebé quizás era un poco inseguro al dar la presentación. But then your confidence grows and you start standing by yourself. Luego le sube la confianza y puedes pararse y hacer la presentación solito. And you start reaching for things that before you never thought you could do. Y empiezas a alcanzar logros que ni siquiera creías que ibas a alcanzar. And all along the way, you have friends, family members, all of your team that are cheering for you. They don't get mad at you when you fall or fail. They just encourage you to keep going. Y por el camino tienes un equipo que te echa porras, que te aplauda. Ellos no te retan, pero están constantemente echando porras, creyendo en que sí se puede. Some of you probably think, oh, I don't know, I would really like to become an A16, but I don't know if I can do it. Algunos de ustedes se están diciendo, me encantaría llegar a leyenda A16. Es que no sé si lo puedo hacer. You know, every baby does not learn to crawl or walk or stand at the same rate. Ahora, cada bebé no se aprende caminar o andar o pararse al mismo tiempo. Some do it faster, some do it slower. Algunos lo hacen muy rápido, otros lo hacen despacitos.
And everyone is just happy that they are progressing. Pero todos se animan que se está progresando el niño. And that's how we think about all of you. Y así pensamos de ustedes. All of you have the potential to rise as high as you want to. Todos tienen la misma potencial de llegar cuanto lejos que quieren llegar And accomplish extraordinary things. y lograr logros increíbles. You know that we have tens of thousands of distributors in ACTIVZ. Tenemos actualmente 10 de miles de distribuidores aquí en ACTIVZ. And each of you are one of 1,200 that did the extraordinary step of coming here today. Y cada uno de ustedes forman parte de un grupo de 1,200 personas que hicieron un paso gigantesco para llegar hoy al evento. So you're already extraordinary. Ya son extraordinarios. Sometimes we think that in order to succeed, we have to look a certain way. A veces pensamos que para salir adelante tenemos que mirarnos o aparecernos de cierta forma. We may think we have to be tall Pensamos que tenemos que estar altos, and have good hair, tener buen cabello or in ACTIVZ, no hair. o tener nada de cabello. That you have to be very smart or very O handsome, que tiene que ser muy inteligente o muy guapo. and that people are judging you all the time on the way you look and the way you talk. Y piensas que las personas te están juzgando constantemente por cómo hablas, por cómo se ve. But I encourage you to defy expectations. Pero yo les pido que niegan esas creencias incorrectas. Don't let other people set your goals for you. No dejen que otras personas decidan cuáles deben ser sus metas y sus logros. Or to decide whether you're going to succeed. Ni déjanos decidir si tú vas a salir adelante o no. I have a video that I think illustrates this. Tengo un video que... Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. Have to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it will change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yeah. I dreamed a dream and climbed on the line.
seen that video before? ¿Cuántos de ustedes han visto ese video antes? I've seen it many times, and every time I see it, I get a little emotional. Me lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo me emociono. You saw the expression on people's faces. They did not believe in her. Se dieron cuenta de las expresiones en las caras de las personas. No la pudieron creer cuando escucharon a la mujer. Have you ever had that experience where people don't believe in you? ¿Han tenido alguna vez esa experiencia cuando la gente no cree en ti? How about when you joined ACTIVZ? Did they say, "Oh, you're crazy"? ¿Cuál cuando se vincularon con ACTIVZ? ¿Cuántos de ustedes tenían gente que les decía que eres loco? Locos. I think it's significant that the song she sang was "I Had a Dream." Yo creo que es significante de que la canción que ella cantó es Yo tengo un sueño, el nombre de la canción. And all of you have a dream, and you all have the potential to fulfill it, just like she did. Todos ustedes tienen un sueño y tienen la misma potencial para cumplir con ella, así como ella. Recently, I was challenged to train for a marathon by my son. Recientemente mi hijo me dio el reto de entrenar para participar en un maratón. He knew that I liked to run, but I never really wanted to train to run a full marathon. Sabía que me gusta correr, pero nunca he entrenado para competir en un maratón entero. But he said, "Dad, you're soon going to be 60. You need to show the world that you're not over the hill." Pero me decía, Dad, vas a cumplir los 60 años, tienes que enseñar al mundo que no eres viejo. But this shows the morning of the marathon. We're there very early, and we're excited to go, just like all of you were when you first joined ACTIVZ. Esa foto es la mañana del maratón, teníamos mucho anhelo, mucha emoción, parecido a muchos de ustedes cuando se arrancan sus negocios de ACTIVZ. And the race started, and at first we were going downhill, and it was pretty easy. Cuando inició la carrera, corrimos hacia abajo y era muy fácil. Maybe when you first joined ACTIVZ, you were so excited and you went out and shared with everyone and you thought, "Oh, I can do this." Quizás en algunos casos cuando se vincularon empezaron a tener éxito en el inicio y pensaba, wow, esto lo puedo hacer, es muy fácil. But then the course changed and you started going uphill. Luego la trayectoria cambió para mí y empezamos a correr hacia arriba. And you can see I don't look so happy anymore. Y se da cuenta en mi cara, ya no soy tan feliz. And maybe some of you feel the same way. Quizás algunos de ustedes se sientan lo mismo, o sea, se han sentido lo mismo. Building an ACTIVZ business is hard. Hacer un negocio ACTIVZ cuesta, es duro. But then I started, about halfway through, I started picking up my pace and running a little faster. Luego durante la mitad empecé a correr un poco más rápido y echar un poco más ganas. And in the last 3 miles, I passed about 300 people. Durante los 3 miles del maratón, yo sobrepasé aproximadamente 300 personas. Now, I still didn't run very fast. Ahora, no estaba corriendo muy rápido. You see the time of the person who won the race, 2 hours and 16 minutes. Se dan cuenta del tiempo de la persona quien ganó, 2 horas 16 minutos. My time took 2 hours more than his. Mi tiempo, yo me tomé 2 horas más que él. By the time I finished, he had had lunch and was taking a nap. Cuando yo terminé, él ya se había almorzado y estaba tomando una siesta. But it didn't matter because both of us crossed the finish line. Pero no importa, porque los dos de nosotros logramos llegar al final. And the only reason I put that up there is to show you that if I can do it, anybody can do it. Y la razón por la cual yo les enseño eso, les comparto eso, es para que sepan que si yo lo puedo hacer, pues cualquier persona puede hacer. And sometimes we just have to work a little harder and just do a little bit more to keep going. Y a veces requiere que echamos un poco más ganas, que buscamos hacer el extra para salir al destino que buscamos. That's the picture of me with my son and daughter-in-law. We're very happy after the race. La foto conmigo, con mi hijo y con mi nuera.
nuera, y parece que somos muy felices. But let's talk a little bit more about. Oh, this is the wrong video, but that's okay. This is my daughter. That's my grandson. Es mi nieto, es mi- And it gave me a little bit more energy to finish the race. Y las porras de mi familia, de mis nietos, me daban energía para terminar la carrera. And let's talk about what a little bit of extra energy can do. Hablamos de cuál es la diferencia en un poco de energía, un paso más de energía. So how do we get that one extra degree? How do we get that one extra degree? Entonces, ¿qué hacemos para subir un grado más en cuanto a nuestro esfuerzo? For me, it was when my family and others were cheering me on. Para mí lo que me dio ese grado extra es cuando mi familia me echaba porras. So cheer members of your team on and encourage them in all they do. Así que hay que aplaudir, hay que hacer porras para miembros de su equipo, para darles ese grado extra, esa extra que necesitan. And when you do that, they'll raise their effort 1 degree. Y cuando ustedes hagan eso, ellos van a subir un grado más, van a dar el extra. And along the way, you're increasing your effort 1 degree. Y al hacerlo, tú también vas a subir en esfuerzo extra. And then there's also one very important word. Y hay una palabra muy, muy importante aquí. That word is remember. Esta palabra es recordar. Remember why you joined ACTIVZ. Recordar por qué se unió a ACTIVZ. Remember what your goals are. Acuérdense de sus metas. Remember what it takes to be successful. Recuerdan qué se requiere para tener éxito.
And remember that many people, myself, Ryan, and everyone here believes in you and is cheering you on. Y acuérdense que todos nosotros, yo, Ryan, el equipo, creemos en ustedes y estamos echándoles porras a ustedes. You're all extraordinary. Muchas gracias. Todos son extraordinarios. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Diego.